Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de del día de hoy. ¿Por qué estudiar ciencia política hoy? Nos acompaña Jean-Marie Chinou. Él es profesor asociado del Departamento de Ciencia Política del área de Relaciones Internacionales y nos va a hablar sobre la ciencia política en la era digital. Bienvenido, Jean-Marie. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todas y todos. Tenemos por ahora un grupo pequeño. Esperemos que vaya creciendo en los próximos minutos o que de pronto las personas vean la grabación después de este evento. Em, pues básicamente lo que quería hacer hoy era presentarles un poco mi perspectiva acerca de por qué estudiar ciencia política basado en mi experiencia en los temas que yo investigo. Pues no es una verdad universal, no, pues hay diferentes caminos que lo llevan a uno a la ciencia política, pero pues yo estoy trabajando en este momento la ciencia política en la era digital. Me parece que es una de las razones por las cuales es interesante hoy en día estudiar ciencia política, es para entender cómo la transformación digital, la digitalización de nuestra vida social, de nuestra vida económica, de nuestra vida política, cómo esa digitalización afecta las relaciones de poder, que la ciencia política es en general el análisis de las relaciones de poder en la sociedad o entre las sociedades. Entonces, básicamente esa es como la perspectiva que voy a presentar hoy. Pues la ciencia política en la era digital es un tema que requiere un conocimiento de la ciencia política para poder entender un poco lo que está ocurriendo de los algoritmos con esas empresas gigantes de la era digital que nos permiten divertirnos, tener una vida social, trabajar, estudiar, incluso en el periodo tan particular que estamos viviendo en este momento. Ese contexto de pandemia, ese contexto pues de aislamiento preventivo, ya no sé si es preventivo después de tanto tiempo, pero pues toda esa dinámica que nos encerró en nuestros hogares, pero al mismo tiempo nos permitió comunicarnos, trabajar, consumir, etcétera, a través de las herramientas digitales. Entonces, para empezar, tal vez quisiera escucharlos. No sé si tienen acceso a un micrófono, vamos a ver. Quisiera saber si han visto, por ejemplo, esos documentales que hay en Netflix en este momento sobre digitalización. El último es El dilema de las redes sociales, que salió hace unos días. Y no sé si ya lo vieron, vi que es tendencia en Colombia, que está dentro del top 10 o incluso uno de las cosas más vistas en Netflix en este momento. Los participantes tienen acceso a una manito que la pueden levantar, entonces yo les puedo abrir el micrófono a medida que quieran intervenir. Ah, no pueden prender su micrófono directamente. Ok. Directamente no. También por el chat. Sí, también por el chat. A ver, ¿no vieron el dilema de las redes sociales o nada es privado, esos documentales de los últimos años sobre el poder que tienen las redes sociales en nuestras vidas? O incluso la serie Black Mirror, que es otra manera, pues desde la ficción, de mostrar la importancia que tienen las herramientas digitales en nuestra vida hoy en día. Nada es privado, si lo vi, veo un comentario. Ahí pues era como un documental para las personas que no lo vieron, un documental sobre el escándalo de Cambridge Analytica, sobre cómo una empresa de comunicación política alcanzó a tener cierta influencia en las elecciones en Estados Unidos, entre otras elecciones, usando datos
supuestamente privados de los usuarios y las personas usuarias de Facebook. A través de un pequeño juego lograron recolectar información y después hacer perfiles psicológicos de los votantes para tratar de tener una influencia a la hora de la elección. Entonces, eso es uno de los ejemplos de la manera como las redes sociales pueden afectar la democracia, pueden afectar las campañas políticas y pueden afectar la manera como nosotros, como votantes, como ciudadanos, em, seleccionamos las personas que queremos elegir en los cargos a nivel nacional o a nivel local. Entonces, bueno, pues es como un tema que si no vieron esos documentales, recomiendo pues el último, El dilema de las redes sociales, tal vez no es tan buen documental, es un poco amarillista, pero sí muestra un adolescente adicto al celular, a las redes sociales, y que a lo largo del documental empieza a radicalizarse en un movimiento político y a salir a marchas y a protestas un poco violentas y lo terminan arrestando. Pero bueno, es como para mostrar cómo también algunas informaciones, en este caso era temas de la negación del cambio climático, los terraplanistas, etcétera, cómo esa información falsa también se puede difundir a través de las redes sociales. Todos esos son ejemplos de cómo la tecnología digital, que hoy en día es indispensable, hace parte de nuestra vida cotidiana, puede afectar las relaciones de poder. Puede afectar las relaciones de poder porque permite hacer campañas políticas mucho más precisas en cuanto a algunos dirían hasta la manipulación de los votantes, pueden hacer surgir movimientos sociales, marchas del año pasado o las protestas contra la violencia de la Policía Nacional. Obviamente se dan en la calle, se dan con personas físicas, pero pues mucho de la difusión y de la movilización se hace a través de las redes sociales. Entonces hay como una transformación de nuestra relación con el Estado, de nuestra relación con los medios de comunicación tradicionales a través de la digitalización. Y eso se da no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Incluso llega a afectar las relaciones internacionales. Carolina ahorita me presentó como miembro del área de relaciones internacionales, que somos aquellas personas del Departamento de Ciencia Política que nos interesamos más por las relaciones de poder más allá de las fronteras nacionales. Y este tema de la transformación digital también afecta las relaciones internacionales. Es el caso con, por ejemplo, la información acerca del COVID-19, pero pues todo el tema de la difusión de información, de la competencia para detener la verdad en cierto momento histórico. Y también la tecnología digital es un sector económico muy importante donde hay competencia a nivel económico y también a nivel estratégico. Pues, vieron también en las noticias la pelea, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que empezó con diferentes sectores productivos, pero que se centró últimamente en temas de seguridad nacional y en la prohibición de aplicaciones como TikTok, como WeChat, que son aplicaciones chinas en el territorio de Estados Unidos, y la prohibición del comercio de empresas que usen tecnología estadounidense con la empresa Huawei, que es pues, uno de los líderes de la fabricación de celulares, pero pues más importante aún, es uno de los líderes de todos los equipos de telecomunicación, las antenas, los cables, etcétera, que permiten el Internet móvil y principalmente lo que nos viene en términos de transformación tecnológica, que es el cambio a la 5G, la quinta generación
de redes móviles que permitiría un acceso mucho más rápido a Internet y mucho más, con mucho más aparatos conectados, entonces que permitiría, por ejemplo, carros sin conductor, ese tipo de cosas, a través de esa tecnología. Ahí Huawei tiene muchas de los patentes, de la propiedad intelectual, de los equipos, del futuro de la 5G y Estados Unidos, particularmente desde la elección de Trump, está tratando de prohibir, de contener el avance de China en ese tema de la 5G. Entonces, también a nivel internacional, a nivel global, hay unas tensiones, hay unas competencias a nivel una competición a nivel geopolítico, unos conflictos, si no son conflictos armados, son conflictos comerciales y políticos, diplomáticos, entre las grandes potencias para tener cierto liderazgo en la era digital. Entonces, todas esas transformaciones son transformaciones que tienen que ver con la tecnología, pero que no son exactamente el enfoque de un ingeniero de sistemas, por ejemplo, que tal vez entiende mucho mejor que nosotros la tecnología, que entiende mucho mejor el funcionamiento de esos aparatos, pero que no se enfoca tanto en cómo eso afecta las relaciones de poder dentro y entre las sociedades. Eso es más el enfoque de los politólogos internacionalistas o colombianistas o comparativistas que tratan de entender cómo esas relaciones se ven afectadas por esa transformación digital. En todo caso, es lo que yo estoy estudiando como investigación y entonces, pues quería contarles un poco cómo llegué a esto, cómo llegué a la ciencia política, porque si bien estoy dando esa charla, ¿por qué estudiar ciencia política hoy? Yo no estudié ciencia política en el pregrado. Llegué después a la ciencia política, eh, porque justamente empecé estudiando otras cosas, derecho, lenguas, me empecé a interesar por las relaciones internacionales y cuando empecé el doctorado, que empecé a trabajar los temas de quién gobierna, quién manda en Internet, ahí me di cuenta que necesitaba herramientas de ciencia política para estudiar el poder. Entonces es como esa noción de poder, que es la noción central de ciencia política, y de la gobernanza de Internet, de quién gobierna Internet, llegué a interesarme por todos los temas de poder relacionados con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, eso es más o menos mi recorrido, desde el derecho, desde las lenguas hasta la ciencia política, porque me empezó a interesar mucho esa noción de relaciones de poder entre diferentes actores en una era digital, en un momento de transformación tecnológica. Entonces, pues eso es como mi trayectoria y hoy en día creo que es muy importante, muy interesante estudiar ciencia política porque esa transformación digital es solo una de las múltiples transformaciones que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo, pues, en este momento una transformación de nuestro modo de lidiar con el virus, con la enfermedad, un cambio en nuestra vida cotidiana para enfrentarnos a un virus, a un tema de salud pública. Y bueno, estamos en la mitad de diferentes crisis. Ahí veo que Faciso Virtual tiene la mano levantada. No sé si a propósito. No, pero es uno de nosotros, entonces no, Sí, no, por eso. pues, No, para saber si era que no me escuchaban o algo así, ¿no? no. Entonces estaba diciendo transformación digital, lo que a mí me interesa en este momento que estoy estudiando, pero también hay una transformación de la globalización con pues, la imposibilidad o la limitación de los viajes internacionales, la reducción de los flujos comerciales a nivel global. Hay una transformación de la democracia. Si hace 20, 30 años, la gran mayoría las personas creían en la democracia liberal como el mejor sistema político posible. Hoy en día pueden ver, por ejemplo, en Brasil,
un cierto rechazo a la democracia y cierta nostalgia por otros tipos de regímenes políticos, como lo puede ser la dictadura. En el caso de Brasil hay como una nostalgia por la dictadura que es presente y que puede explicar en cierta medida la elección de Bolsonaro. Entonces hay una crisis de la democracia, pues hubo una crisis económica muy fuerte en el 2008 y todavía estamos viviendo las consecuencias. Hubo cambios a nivel de la economía global, algunos países se aprovecharon o se beneficiaron de la crisis, otros perdieron de su poder económico. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que entró en una crisis fuerte que afectó el empleo, que afectó el crecimiento y que de algún modo también alimentó el populismo, las respuestas fáciles que proponía Trump en su campaña y facilitó la elección de Trump. Entonces también hay una crisis económica que está relacionada con la crisis de la democracia y con la transformación digital. Y la última crisis que veo que es fundamental para entender el futuro de las relaciones de poder es la crisis climática. Estamos frente a un cambio climático que amenaza incluso la supervivencia de la especie humana. Ante ese cambio climático, tiene que haber cambios políticos profundos y es muy difícil encontrar un liderazgo. Los estados piensan primero en el desarrollo y en el crecimiento económico de sus territorios antes de pensar en el futuro del planeta en general. Los individuos, pues no tenemos mucho poder a la hora de cambiar el mundo y incluso cuando toca cambiar nuestras vidas, nuestras costumbres, tenemos cierta resistencia también. Entonces, y bueno, y las empresas, pues su papel principal es generar beneficios en términos de dinero, entonces tampoco están muy interesadas en cambiar su modo de producción para lidiar con el cambio climático. Ahí hay también una crisis fundamental, una transformación que estamos viviendo y eso hace necesaria la cooperación a nivel internacional, el surgimiento de nuevos actores, el empoderamiento de nuevos actores y estudiar ciencia política en este momento es estudiar todas esas transformaciones, todas esas crisis, todos los actores los discursos que surgen en esos momentos de crisis y que nos permiten tal vez no predecir el futuro, pero sí entender la profundidad de los cambios que estamos viviendo. Entonces, para mí es un momento muy interesante para estudiar ciencia política. La coyuntura a nivel colombiano es muy interesante, eh, incluso si es un poco asustadora, y pasa lo mismo a nivel internacional. Ese conjunto de crisis es algo que, como les decía, que puede ser un poco asustador, pero que también es muy interesante entender. Y tal vez si entendemos mejor esas coyunturas que estamos viviendo, tal vez podríamos pensar en soluciones un poco más aceptables para la mayoría de nosotros. Todavía pues no llegamos hasta ahí, pero pues estudiar ciencia política también es tener una idea de cuáles son las diferentes soluciones a los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. No sé si tienen preguntas o comentarios hasta ahora. Lo mismo, pueden pedir la palabra levantando la mano o escribir directamente en el chat. Si no es el caso, pues tal vez les puedo decir unas palabras acerca de la carrera en ciencia política en la Universidad de los Andes, sin entrar en la descripción del programa, porque toda esa información existe en la página y de pronto es más claro viendo cómo puede ser el currículum más que una explicación así en detalles, pero para darles unas características de lo que creo que
nos permite les permite a los egresados de la Universidad de los Andes, a los politólogos uniandinos, de tener las herramientas para entender esa coyuntura, esas transformaciones, esas crisis de las que estaba hablando. Primero que todo, es algo que muchas veces los empleadores al final de la carrera resaltan, es la formación sólida en términos de metodología, en términos de estructuración del pensamiento, en términos de capacidad de redacción que tienen los politólogos uniandinos. Entonces hay un enfoque en toda la carrera, desde los cursos de escritura en español, de los primeros semestres hasta los seminarios más avanzados, donde tienen que formular proyectos de investigación. En todo ese recorrido de la carrera adquieren unas herramientas que permiten tal vez uno de los objetivos más obvios de una carrera universitaria, que les permiten adquirir herramientas para tener un buen desempeño en el mundo laboral. Una capacidad de análisis, una capacidad de comunicación, una capacidad de análisis de los datos cuantitativos, cualitativos que pueden encontrar en sus diferentes trabajos. Eso es una de las características de la universidad que, como les decía, resaltan los empleadores en las encuestas y que nosotros tratamos también de mantener como un eje central de la carrera en ciencia política. Y tal vez el otro punto que quisiera resaltar es la flexibilidad del programa. Eso tal vez es una característica única, si creo que se puede decir que es única en Colombia, en la Universidad de los Andes. El programa de ciencia política, como los programas de ciencias sociales en general, tienen esa flexibilidad que les permite a las y los estudiantes escoger según sus intereses diferentes disciplinas, diferentes materias, diferentes cursos selectivos. Entonces hay un poco de cursos obligatorios, pues uno tiene que tener una introducción a la ciencia política y a las grandes áreas de la ciencia política, que según pues nuestro programa son las relaciones internacionales, como les mencionaba, pero también la política comparada, la política colombiana y la teoría política. Esas serían como las grandes áreas que trabajamos en el departamento y que estructuran el programa de ciencia política, pero pues más allá de las introducciones, más allá de algunos cursos fundamentales, pueden escoger dependiendo de sus intereses, de la oferta del departamento, de la facultad e incluso la universidad, los cursos en temáticas que les pueden interesar. Entonces puede haber, no sé, cursos sobre desarrollo internacional, cursos sobre procesos de paz en perspectiva comparada, cursos sobre más la historia institucional de la política colombiana, cursos sobre feminismos en el sur global. Entonces, hay una gran variedad en todas las áreas de cursos y la gran ventaja que tiene la carrera de ciencia política en la Universidad de los Andes es esa flexibilidad, esa posibilidad de escoger, después de haber visto los cursos fundamentales, decidir, pues a mí me interesan más los cursos de teoría política, pero también quisiera ver algunos cursos de filosofía política para complementar mi formación. Todo eso es posible dentro de la misma carrera de ciencia política. Entonces, pues esas serían tal vez las dos grandes características que quisiera resaltar. La empleabilidad, no sé si existe la palabra, la adquisición de competencias que permiten tener un buen desempeño en el ámbito laboral después de graduarse, competencias en términos de metodología, de análisis, de redacción, de estructuración, etcétera. Y por otro lado, la flexibilidad que tiene la carrera, la posibilidad de ver muchas electivas en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, de ver idiomas, de ver deportes, de ver diferentes eh, cursos que permiten armar un programa muy personalizado, que eso es algo tal vez muy característico de la Universidad de los Andes frente a otras universidades que existen en Colombia. Alejandro Castillo tiene la mano levantada, entonces si quieres, cuéntanos, ya te habilitamos el micrófono para que nos hagas la pregunta que quieres.
Sí, muchas gracias Carolina y Jean-Marie. Buenas noches a todos los presentes. Escuchando tu presentación, Jean-Marie, me gustó mucho el tema de cuando hablaste de nada es privado porque precisamente en tus investigaciones de quién manda en el Internet y en las redes, o sea, ¿cómo se podría ponderar desde un ámbito pues de las democracias liberales que vivimos hoy esas autoridades digitales de una manera pues mucho más efectiva sin que se recaiga en esos problemas o en esas, no sabría definirlo porque pues es algo muy nuevo que es utilizar los datos de una persona con fines políticos sin que ella lo sepa o sin que ella haya autorizado para ello? ¿Cómo podríamos ponderar eso desde la ciencia política? ¿Qué instituciones podrían manejar eso y qué soluciones podríamos proponer? Sí, pues es una muy buena pregunta porque es todo el problema de la autoridad en un mundo globalizado y en un mundo donde las empresas privadas pueden tener mucho poder. A nivel nacional se podría imaginar unas leyes muy estrictas, pero pues hay algunos problemas. Primero, si por ejemplo, voy a tomar el caso de Colombia. Si Colombia dice, vamos a tener una regulación muy estricta del contenido en las redes sociales y de lo que hacen las empresas privadas para proteger nuestra democracia frente a la posibilidad de manipular a los votantes con los datos personales, probablemente se enfrentaría con un problema, es que no, los gigantes de Internet, los Google, los Facebook, etcétera, no lo aceptarían. Entonces entrarían en un problema jurídico probablemente con esas empresas, con probablemente amenazas de retirarse del país y tal vez, probablemente también una presión del gobierno de Estados Unidos que apoya a esas empresas porque pues generan mucho dinero, muchos empleos en el territorio estadounidense. Entonces, por ese lado, es casi imposible que un Estado solo decida implementar nuevas reglas en las redes sociales, a menos de que se vuelva un Estado aislado, cortado de la red global, como lo es en Arabia Saudita, como lo es Rusia de alguna manera, como lo es China, como lo es cada vez más Venezuela. Entonces ahí hay como una dificultad para los estados pues, para implementar las leyes. Otra posibilidad sería llegar a un acuerdo global en las organizaciones intergubernamentales como la ONU, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pero ahí hay también un problema, es que, por ejemplo, Estados Unidos no acepta que se hable de regulación de ciberespacio de Internet en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La última vez que se intentó fue en el 2012, apenas el representante ruso mencionó Internet en una conferencia sobre telecomunicaciones, la delegación estadounidense se salió y la siguió pues, la delegación británica y después las delegaciones europeas. Y entonces, pues no se acabaron las negociaciones, llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo, un nuevo tratado firmado por muchos estados del mundo, pero sin Estados Unidos, sin el Reino Unido, sin Alemania, sin Francia, etcétera. Entonces, una parte importante de las potencias a nivel mundial no firmaron el acuerdo. Entonces ahí hay también un problema. Y la última posibilidad sería llegar a una especie de tipo de alianza público-privado, a una especie de gobernanza multipartita, donde las empresas, esos gigantes digitales, aceptan sentarse en la misma mesa con los gobiernos, con representantes de la sociedad civil, para llegar a unos acuerdos para tratar de mitigar, de limitar las consecuencias negativas que pueden tener las redes sociales en la democracia. Eso tal vez es lo más probable, hay esfuerzos, hay iniciativas en ese sentido, pero de nuevo, ahí es muy difícil porque hay intereses muy diferentes entre lo que son los gobiernos entre sí, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil que defienden, por ejemplo, el derecho a la privacidad, los expertos
de las redes. Todo el mundo tiene una visión muy distinta, unos intereses muy distintos, y es ahí donde entra en juego la política. ¿Quién tiene el poder para imponer su solución? Por ahora estamos al principio de esa lucha, de ese enfrentamiento de diferentes poderes en el ciberespacio, y no hay una potencia clara, hegemónica. Estados Unidos no puede mandar en el ciberespacio, Google tampoco, entonces ahí estamos como todavía en emergencia de un nuevo orden para regular esa tecnología digital. Listo, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. O si tienen preguntas respecto al programa que sean importantes, que quieren que las saquemos en este espacio. No, parece que nuestros participantes no tienen preguntas adicionales. No sé si tú quieras decir algo adicional, Jean-Marie. Sí, tal vez a modo de conclusión de mi intervención, la ciencia política no es una formación que les dé como de entrada un trabajo como politólogo, sino más bien unas competencias para analizar, para entender el mundo social, que después son útiles en muchos oficios, en muchos diferentes sectores profesionales, ya sea en temas de periodismo, de consultoría, de trabajo en organizaciones no gubernamentales, obviamente de trabajo en política, en campañas, en asesoría de congresistas, etcétera. Entonces hay muchos, y también en las empresas, todo el tema de evaluación de riesgo, de comunicación, de relaciones públicas. Entonces hay muchos ámbitos en los cuales se pueden usar las competencias adquiridas en ciencia política, pero entonces hay que verlo así, como una disciplina, una aproximación muy interesante al mundo social que permite entender unas dinámicas muy actuales o incluso históricas, y eso son como herramientas muy generales que después se van a traducir en competencias ya más específicas para el ámbito laboral. Entonces, pues sí, es un poco el mensaje de mi intervención. Pues hay muchas cosas muy interesantes que están pasando en el mundo y en Colombia en la actualidad. Ciencia política es una manera de abordar esos cambios, esas transformaciones, esas crisis, para tratar de entender qué es lo que está en juego, qué es lo que está pasando, quiénes se benefician, quiénes se están perdiendo, y eso es algo muy útil para, pues, para su vida de ciudadanas, ciudadanos, para poder votar, para poder actuar en la política nacional o global, pero también para pues, tener un buen desempeño en diferentes sectores económicos o en el sector público. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, les agradecemos a todos su asistencia. Esperamos también que nos consulten si tienen después inquietudes adicionales. Una vez revisan la información que Jean-Marie les comentó, pueden encontrar en nuestra página web y con muchísimo gusto nosotros responderemos a esas preguntas que tengan. Por lo pronto, muchas gracias por haber asistido a esta charla. Yo no me presenté, yo soy Carolina Santa Cruz, la coordinadora académica del departamento, entonces pues quedamos a su disposición y nada, buenas noches y que nos vemos pronto, ojalá. Muchas gracias. Hasta luego.